Gobierno de la mañana Z101 es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreira. Bueno, y sigue ahí el tema de la Junta Central Electoral, ¿no? Y vamos a verlo rápidamente, no sin antes volver un poco, porque hoy veo una información que nos da cuenta de lo que dicen un grupo de agricultores respecto al tema precisamente de la inversión en el sector agropecuario. Y justo porque mañana, me parece hoy, que es el Día del Agricultor, están ellos haciendo un balance que dice que cómo ha mermado la situación aquí de la agricultura de manera impresionante. Y entonces eso no tiene nada que ver ni con las visitas sorpresa ni con el crecimiento de la economía, sino más bien con una pobreza bastante demostrada, como dice hoy el periódico Listín Diario en uno de sus editoriales, cuando habla de esa realidad. Mañana 15. Cuando hablan de esa, ok. Es el Día del Agricultor. Gracias, Jesús. Cuando hablan de esa realidad que certifican esos estudios ampliados de la FAO que ayer presentaron y que alborotó un poco, en coordinación, claro está, con la CEPAL en América Latina y el Caribe, y que nos coloca a nosotros dentro de los 5 países que pasan hambre aquí en la región. República Dominicana ve entonces en la pobreza y la pobreza extrema cómo sigue simplemente ampliándose esa franja, que dista mucho de lo que dicen los reeleccionistas por un lado, el Banco Central por el otro. O sea que ahí queda destacado que este país pertenece a ese mapa de zonas que son deplorables en la región. Este diagnóstico lo expresó, y lo expresó con mucha claridad, en contradicción con los esfuerzos políticos, con los esfuerzos propagandísticos que se tratan de que vayan a la conciencia colectiva, y que evidentemente no llegan a esa extensión en la sociedad que se pregona, que dejan huecos bastante serios, huecos impresionantes, que son los que la FAO denuncia precisamente en el informe que ayer vimos. Igual, el tema de la Junta Central Electoral. Ay, Dios mío. La Junta Central Electoral y el tema de la credibilidad. Parece que nosotros vamos caminando hacia el 2020 y desde ya con esa credibilidad que a más del esfuerzo que ellos pudieran estar haciendo, la están mermando. Por supuesto que representa un gran paso de avance que los ciudadanos con derecho al voto en las elecciones del 2020 puedan hacerlo, y puedan hacerlo de manera directa, como manda la Constitución, por el candidato senador de su preferencia en 26 provincias, ¿verdad?, del país. Lo que sigue sin entenderse es por qué la Junta Central Electoral, si podía dar el siguiente paso, eliminando el antidemocrático arrastre en las 32 provincias del país, sin excepciones, sin privilegio, como es lo justo, como es lo equitativo, como es lo constitucional, escogió entonces en cambio meterse ella solita sin consultar a nadie en un berenjenal del que, bueno, yo creo que está saliendo muy mal parado, y por el contrario, como decíamos tempranito, si querían surtir un efecto diferente, ahora lo que está es fisurando todo el tema de la credibilidad. Y mientras más lo explican, menos se entiende. Con perdón del doctor Saladín, dime, Linares. Pero el PLD ha planteado todo lo contrario. El PLD va a impugnar esto para lograr entonces. Está bien, que pero yo no estoy hablando del PLD, yo estoy hablando de la Junta Central Electoral mientras tanto, porque referente a esa decisión de lo que ellos hicieron anoche, por eso decíamos, y va a llegar al tema, ni siquiera los que supuestamente se benefician han tenido, parece que por tratar de guardar las formas, porque tampoco yo no creo que sea tan inocente. Todo lo contrario que usted está diciendo que el PLD va a hacer. El PLD quiere que el arrastre sea en todas las provincias, las 32 provincias del país. Yo lo que entiendo es que mientras más intentan explicarlo, mucho más se enmaraña la cosa, mucho más se enmaraña la cosa. Y la verdad que, bueno, después de lo dicho ayer por el doctor Saladín, cuyo voto disidente alborotó aún más todo ese avispero político, porque lo alborotó muchísimo más cuando dijo que la resolución que parió ese engendro fue aprobada a unanimidad por todos los miembros del Pleno, y que el doctor Saladín explicara entonces que en ese aluvión de críticas que ha recibido por firmar esa resolución luego de decir que el arrastre viola la Constitución, fue precisamente ante una petición del presidente de la Junta Central Electoral, precisamente
para tratar de mantener la credibilidad de ese organismo comicial. Yo creo que con eso, precisamente, ese voto disidente para eliminar el arrastre, podría afectar más bien la credibilidad en pleno. Fue el efecto contrario a lo que ellos pretendían en principio, lo que ha causado, Jesús, esas declaraciones del doctor Saladín. Y es probable que en el contexto de expectativas y presiones con que se tomó esa decisión, la propuesta pareciera razonable o pudiera parecer atendible, aunque cuesta creer mucho que se dejara convencer de que se puede estar, doctor Saladín, atención, de que se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y no es posible. Eso es imposible. Y yo creo que ahí estuvo el gran error. Imposible que usted pueda estar con Dios y con el diablo. Solo que alguien, claro, olvidó entonces que la mentira tiene una vida útil muy corta. Y como la mentira tiene una vida útil muy corta, entonces hay muchas cosas que van a salir a relucir. Dentro de todo esto hay un hecho cierto, muy cierto, y es que ya, precisamente con una serie de experiencias vividas que vienen desde los tiempos de Joaquín Balaguer, con el perdón de Nayib Chaede, que paró la oreja rapidito, desde tiempos de Joaquín Balaguer, donde, bueno, las elecciones y cómo eso se manejaba siempre llenó de dudas sus resultados a la población dominicana, y a partir de ahí se empezó un proceso entonces de tratar de rescatar la credibilidad de un organismo que, como la Junta Central Electoral, en muchos casos se ha prestado de manera consciente a aportar a la desgracia de este país con unos resultados que para nada consolida a ese organismo comicial. Y que sigue actuando para desacreditarse. Entonces sigue desacreditándose, y ahora, muy temprano, y cuando mucha gente entendía que podía tener alguna tranquilidad con la elección de ese organismo colegiado, en el que no es solo su presidente, sino todos los que lo conforman, desde muy temprano ya, y con lo controvertida y controversial que pudieran ser las próximas elecciones, las elecciones del 2020, esa credibilidad que ellos han querido cuidar, y no sé si ponerlo entre comillas, precisamente es lo que ha empezado a mermar en este momento con los traspiés que se han dado precisamente en la Junta Central Electoral, y con los desatinos y con las incongruencias y con los contrasentidos que, como el del doctor Saladín, que puso a mucha gente a frotarse las manos frente a la disidencia de esta resolución, que sorprendió a todo el mundo, porque todo el mundo nos quedamos sorprendidos, nadie entendió qué es lo que se pretendía. Entonces sus explicaciones terminaron entonces de enmarañar mucho más el panorama. Pero ya estamos claros. Ya estamos claros qué es lo que se propone. Que la responsabilidad no se le puede achacar a la Junta Central Electoral. No, al gobierno. Por la irresponsabilidad por ejemplo, mira, el Tribunal Constitucional. ¿A quién se lo vamos a achacar? Espérate. El Tribunal Constitucional ha declarado de urgencia los casos ligados a los comicios. ¿Por qué tú crees? Porque esos entuertos nacen en la ley, y ahora queremos acabar con la credibilidad de la Junta Central Electoral. Espérate. Pero precisamente de lo que estamos hablando es de la ley. Por eso es que no ha aparecido un contrasentido. Estamos hablando de lo que plantea la ley respecto a este engendro y a este invento de la Junta Central Electoral. Por favor, Linares, es todo lo contrario. Aquí sí hay un hecho cierto. Es que nosotros parece que ya vamos a empezar a transitar hacia las elecciones del 2020 con toda esa carga de falta de credibilidad. Una junta que no necesita que nadie la desacredite. Precisamente esa es la preocupación. Oye, me perdona. Está bien, usted puede respaldar lo que le da la gana. Además, ¿qué le importa a la Junta y quién eres tú para estar respaldando ni no respaldando? Un ciudadano. Óyeme lo que te voy a decir. Un ciudadano de a pie. Bueno, pero tú vas a seguir incidentando mi comentario, o tú me vas a permitir que concluya. Concluya. Bueno, entonces yo lo que quiero concluir es decir, es que aquí nadie necesita desacreditar a la Junta, que es que todos que estábamos confiados en que las cosas iban a hacerse con transparencia, después de la amarga experiencia que tuvimos en las elecciones pasadas, con un señor que, en vez de estar hablando y promocionando políticos, debería estar resolviendo el tema y esclareciendo el tema de los escáneres, de lo que recientemente pagamos toda la millonada buscando unos técnicos que se perdieron. Diferente de eso, parece que vamos a llegar al 2020 con una Junta, todos con el ceño fruncido por la falta de credibilidad. Y eso
sí que es una preocupación. ¡Llévatela! Es el gobierno.